Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo, bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. Las estrellas nacen, crecen y mueren. Sus lugares de nacimiento son las enormes nubes frías conformadas por gas y polvo conocidas como nebulosas. Estas nubes comienzan a contraerse por efecto de su propia gravedad y conforme se hacen más pequeñas comienzan a fragmentarse en grupos que terminarán por convertirse precisamente en estrellas. Este es el campo de estudio de la doctora Susana Lizano, astrónoma mexicana que conversó con NSC. El interés por conocer el universo y la curiosidad de saber qué hay más allá de nuestra galaxia condujeron a la doctora Estela Susana Lizano Soberón a dedicarse a una de las ciencias más antiguas de la humanidad, la astronomía. Creo que siempre supe que quería estudiar física y matemáticas. Desde primaria me interesaron estas materias porque eran materias que no se tenían que memorizar y me parecían muy divertidas. La doctora Lizano estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente obtuvo los grados de maestría y doctorado en astronomía en la Universidad de California en Berkeley. Desde entonces, se ha dedicado al estudio de la formación de estrellas en nuestra galaxia y sus aportaciones han permitido el entendimiento del fenómeno del nacimiento estelar. Es un campo que ha crecido mucho en los últimos 30 años, yo diría, porque se desarrollaron telescopios, radiotelescopios que podían penetrar dentro de las regiones donde se forman las estrellas. Entonces hay mucha información y lo que yo hago es la teoría de la formación de las estrellas. El interés de la doctora Susana por el estudio de los cuerpos celestes ha contribuido al mejor entendimiento de la formación de estrellas como el Sol y sus discos protoplanetarios, a partir de los cuales se forman planetas como el nuestro. Entender el proceso de formación de las estrellas nos hace entender cómo se forman las galaxias y cómo las galaxias agotan el material que tienen disponible para formar nuevas estrellas. Creo que estamos viviendo una época apasionante y que hay una comunidad muy grande que está estudiando los exoplanetas y está estudiando pues qué señales podríamos detectar de actividad biológica, incluso pensando si hay otra base de la vida que no sea el agua líquida, ¿no? También ha destacado en la formación de recursos humanos y como divulgadora de ciencia. Sus artículos de investigación forman parte esencial de la literatura internacional. Bueno, yo le debo toda mi carrera profesional a la universidad. Sin el apoyo de la UNAM, yo no hubiera podido desarrollarme como astrónoma. Mi familia no tenía los recursos para pagar una educación privada, entonces la UNAM me dio la oportunidad, como a muchos otros jóvenes, de tener una carrera. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Los mapas han sido una de las herramientas más importantes para el desarrollo de la civilización, pues ubicarnos en el espacio permite la exploración y consecuentemente el hallazgo de nuevos horizontes. En pleno siglo XXI, la cartografía describe no solamente topografías terrestres. Nuestra mirada al universo se complementa con mapas que nos muestran este cosmos y los flujos de energía que lo conforman. Este es el mapa tridimensional más completo del universo. Fue logrado con el esfuerzo de cientos de astrofísicos del mundo entero que analizaron 4 millones de galaxias y cuásares. Gracias a los trabajos teóricos sobre el Big Bang, así como a la observación de su radiación residual de microondas, los primeros momentos del universo son relativamente bien conocidos por los investigadores. Los estudios realizados sobre las galaxias y las medidas de distancia dieron una buena comprensión de la expansión del universo que ha ocurrido durante los casi 14.000 millones de años de su existencia. Pero según los científicos, quedaban pendientes algunos datos entre el inicio del universo y el periodo actual.
El mapa muestra filamentos de materia y vacíos que definen la estructura del universo desde que se hizo transparente a la luz, cuando solamente habían pasado 380.000 años desde el Big Bang. También se ve que en cierto momento la expansión del universo se aceleró y después siguió su ritmo. La teoría astrofísica llama a ese período la gran inflación. El guayule es un arbusto frondoso del área semiárida del norte central de México y el sur de Texas en los Estados Unidos. Normalmente esta planta se utiliza para obtener hule. No obstante, los análisis en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México dejan ver propiedades que podrían auxiliar en el tratamiento y prevención de ciertos tipos de cáncer. Vamos a ver. La planta llamada guayule es un arbusto que crece en el norte de nuestro país y el sur de Estados Unidos. De ella se extraen compuestos que tienen diversas propiedades. La más importante es que puede llegar a reducir el tamaño de un tumor cancerígeno hasta en un 80%. Visualizamos la lucha del cáncer de otra manera. Para mí ese es un hecho muy importante. No estamos matando células cancerosas. Estamos obligando a que no crezcan, quitándoles el ambiente que les da soporte. La principal función del guayule a lo largo de los años ha sido producir hule natural. Además de ser explotado a nivel industrial, también es hipoalergénico. En el Instituto de Química de la UNAM lo estudian hace 15 años y ahora comprueban que sus propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas podrían llegar a superar a muchos medicamentos farmacéuticos. El guayule proviene de la contracción de ay-hule. Cuando se produce el hule, deja un residuo. Ese residuo se llama resina. Esa resina nosotros la hemos trabajado desde hace mucho tiempo porque sabemos que es rica en muchos compuestos de origen natural que no se transforman en el proceso. Lo que hacemos nosotros es utilizar esa resina de desecho para obtener los compuestos que estudiamos. Los investigadores trabajan con el 10% del desecho industrial del guayule, del que se obtiene la resina. Este proceso es económico y se produce en grandes cantidades. La resina se disuelve y se va a hacer la separación en esas columnas, está muy bien marcado. Son columnas de separación cromatográficas. Para comprobar los efectos de la planta, los químicos trabajan con ratones, les inyectan células cancerígenas a su organismo y les dan los componentes del guayule para lograr desinflamar el tumor. El efecto antiinflamatorio reduce la velocidad de crecimiento del tumor igual que un compuesto oncológico, con la gran ventaja de que no estamos haciendo toxicidad al ratón. Los compuestos de esta planta no producen efectos secundarios como puede suceder con los medicamentos oncológicos, ya que los ratones en los que se han hecho pruebas no pierden peso y no sufren tantas consecuencias durante el tratamiento. El equipo del Dr. Mariano trabaja en conjunto con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al lado de una empresa llamada Guayus, para obtener la patente y solicitar el registro de COFEPRIS. Se espera que este tratamiento pueda ser tomado oralmente y también ayude a la prevención del cáncer. Para TV UNAM, Paulina Gómez. La 5G es la tierra prometida. Esta tecnología, se nos anuncia, aumentará la velocidad de conexión a límites insospechados, reducirá el tiempo de respuesta de la web y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados que, dicho sea de paso, ganarán autonomía gracias a la inteligencia artificial. Si la llegada de la web cambió la civilización hace unas décadas, ¿qué debemos esperar de esta tecnología superpoderosa? El presidente chileno Sebastián Piñera anunció el lunes el inicio del proceso de licitación pública de la red 5G nacional que incorporará al país sudamericano en la sociedad digital. En compañía de los ministros de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hoth y de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación Andrés Kuf, Piñera señaló que esta nueva tecnología será 10 veces más rápida y 100 veces más poderosa que la actual red 4G. Tenemos, por supuesto, que priorizar la tecnología 5G, aplicándola a los sectores más esenciales para
la vida de las personas, como la salud, la educación, el transporte, el control de desastres naturales. En tanto, un comunicado desde la presidencia asegura que la licitación cumple con el compromiso del gobierno de fortalecer la infraestructura digital del país, que incluye los proyectos de fibra óptica nacional y el cable transpacífico que conectará a Chile y Sudamérica con Asia y Oceanía. Además, durante la ceremonia, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las universidades de Chile y Concepción firmaron un acuerdo para crear el Campus 5G, que consiste en la habilitación de redes experimentales para que ambas casas de estudio puedan realizar investigación relacionada con la tecnología. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. En el mundo existen casi 300 especies de tortugas identificadas. No obstante, de ellas tan solo 8 son marinas y muchas veces sus hábitats están amenazados, además de que sus huevos son consumidos de manera ilegal. No obstante, cada vez más se ven iniciativas que transforman a los antiguos depredadores humanos en protectores de las tortugas. La razón es que hay una mayor rentabilidad en cuidar la naturaleza y, por supuesto, también una mayor conciencia ecológica. Veamos. Penyu ni binatang yang unik. Jadi kalau kita tak jaga, memang macam next generation memang tak boleh tengok. Benda yang semakin mengacau kepupusan macam tu. So tapi kita tak boleh nak marah juga dia pasal dia kurang pengetahuan, kurang education dari benda itu. Jadi kita ni ada tugas juga yang menyedarkan masyarakat. La naturaleza es, en su esencia, conexión entre especies y ecosistemas. Desafortunadamente, muchas veces el desarrollo urbano del ser humano destruye estos vínculos y atenta contra las especies y contra la vida misma. Tal es el caso del tamarino león dorado en Brasil, para cuya preservación se construyó un puente entre áreas boscosas. Un viaducto entre áreas boscosas fue construido en el estado de Río de Janeiro para preservar el futuro del tamarino león dorado, un mono en peligro de extinción y una de las especies más emblemáticas de Brasil. El puente, repleto de vegetación para mimetizar con la naturaleza, fue levantado sobre una transitada autopista a la altura del municipio de Silva Jardim, en el interior del estado fluminense. El también conocido como tití leoncito, que pesa poco más de 600 gramos y mide unos 60 centímetros de altura, habita desde el siglo XVI, cuando los primeros naturistas europeos visitaron el estado, en todo el litoral de esa región del este del país. Sin embargo, el aumento de la deforestación en el bosque atlántico, del que es endémico, le dejó al borde de la extinción en la década de los años 60, cuando tan solo había registro de 200 ejemplares sobrevivientes. Actualmente se calcula que existen alrededor de 2.600 ejemplares confinados en cerca de 20 fragmentos de bosques que a partir de ahora estarán conectados a través del viaducto con la Reserva Biológica de Poço das Antas, creada en 1974 para la preservación de la fauna en el país. El biólogo Carlos Romanón Ruiz Mirando, presidente de la Asociación de Mico León Dorado de Brasil, explica. Entonces, el viaducto es importante porque hay una población de micos leones en la Reserva Poço das Antas y población del otro lado aquí.
Y a largo plazo, para mantener la viabilidad de esas poblaciones, es importante que animales se muevan entre las poblaciones para que carguen sus genes, ¿no? Dentro de las amenazas que enfrenta el mono están no solamente la presencia del hombre, sino también enfermedades como la fiebre amarilla, que en 2017 redujo considerablemente el número de ejemplares de su especie. Crear robots más ligeros es uno de los grandes retos de la nueva era industrial, pues hasta la fecha las pesadas baterías impiden introducirlos en ambientes específicos y que su labor se prolongue el tiempo necesario para que sean funcionales. Sin embargo, un nuevo desarrollo podría haber superado estas barreras. Vamos a conocerlo. Este es el Robeetle, un robot de apenas 15 milímetros y 88 miligramos capaz de arrastrarse, trepar y cargar más del doble de su peso durante un máximo de 2 horas. Los científicos llevaban tiempo trabajando en microrobots capaces de entrar en entornos inaccesibles o demasiado peligrosos para los humanos. El mayor reto era cómo proporcionarles energía, ya que la mayoría de los robots necesitan motores que son pesados y electricidad, lo que obliga a añadir baterías. Pero ahora un equipo de la Universidad del Sur de California logró desarrollar un sistema muscular artificial basado en combustible líquido, en este caso metanol, que almacena unas 10 veces más energía que una batería del mismo tamaño. Los músculos están formados por cables hechos con una aleación de níquel y titanio, cuya longitud se contrae cuando se calientan, a diferencia de la mayoría de los metales, que se expanden con una mayor temperatura. Después fueron cubiertos con polvo de platino como catalizador para la combustión del vapor de metanol. El cable se enfría entonces y se expande, lo cual vuelve a abrir las válvulas. El proceso se repite hasta que se agote el depósito de metanol. El movimiento de contracción y expansión de esos cables está conectado a las patas delanteras del Robeetle a través de un mecanismo de transmisión que le permite desplazarse incluso en superficies planas e inclinadas de materiales lisos como el vidrio. Sus aplicaciones podrían ser en la inspección de infraestructuras, misiones de rescate o polinizaciones artificiales. Y aunque expertos en robótica celebraron el logro, también destacan que la ausencia de electrónica en el robot y el hecho de que solo puede avanzar hacia adelante reducen su capacidad de realizar tareas sofisticadas. La pandemia por la dispersión del SARS-CoV-2 será recordada no solo por los cientos de miles de personas que desafortunadamente han perdido la vida, sino también por la manera en que transformó nuestra cotidianeidad en una infinidad de detalles, como vemos en la siguiente historia. Gelinlerimiz zaten biliyorsunuz o gün o gelinliği taşımak çok zor, meşakkatli, heyecan var, heyecanın verdiği stres var. Bir de şimdi ağzınızda o maske onlar için çok zor bizim için. Kesinlikle çok rahat olduğunu düşünüyorum çünkü makyaj açısından yani rahatlık sağlıyor. Onun dışında hava sıcak olmadığında daha güzel. La industria musical ha sido uno de los sectores fuertemente golpeados durante la pandemia, pues la imposibilidad de presentarse en vivo representa un freno económico sin precedentes. Pero los músicos, creativos por naturaleza, no han tardado en hacer uso de las tecnologías para darle salida a sus creaciones y mantener vivo el espectáculo. La música es el alivio de quienes estando en casa esperan el retorno a la normalidad. Por eso la agrupación bogotana Armenia ha dedicado este tiempo de aislamiento a explorar nuevas propuestas musicales. Entonces este tiempo de cuarentena ha sido produciendo con otros artistas, pensando en trabajar con DJs de electrónica, entonces de ahí salen el álbum de remixes de Ay Corazón. Armenia está estrenando su nuevo sencillo Ay Corazón. En poco más de un año, la banda ha logrado abrirse paso en la escena musical alternativa, con una producción discográfica que rescata los ritmos y la energía del rock de los 80 combinados con influencias indie y pop. Ay Corazón yo creo que sirve mucho para ser eso, un cierre de esta primera etapa, un cierre de lo que fue nuestro primer disco, un cierre de lo que fueron las temáticas
de este primer disco en cuestión de pues, el hablar de una relación, el hablar del amor, el hablar de enfermedades mentales, en cierta medida. Los músicos de Armenia consideran que es fundamental seguir produciendo y plantean otras alternativas para llevar la música a públicos distintos, por ejemplo, usando como recurso los celulares. Sí, o sea, hay gente que lo hace. Marco Mares tiene un disco completo, creo, o como con 4 canciones que están grabadas con el celular. Ed Maverick grabó esas vainas. King Gizzard, donde Lizard Wizard grabó todo un disco con álbum con los micrófonos de un iPhone. Es necesario ser originales, pero también muy honestos a la hora de hacer música, y esto lo tiene muy claro la banda bogotana, que busca transmitir su propia esencia a todo el público que los escucha. En la tradición de Costa Rica se les llama cimarronas a las pequeñas bandas de músicos aficionados que acompañan las mascaradas, desfiles de raíces coloniales. Estas bandas comienzan a cobrar fama internacional por la mezcla de ritmos e instrumentos que experimentan de manera orgánica, innovando sobre un género que permaneció estático durante muchos años. Catalogada hoy en día como la cuna de la cimarrona en Costa Rica, la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de Heredia, celebra su tradicional mascarada de verano. La actividad consiste en un tradicional recorrido por las calles, donde niños y adultos bailan al son de las cimarronas, que son pequeñas bandas de músicos que suelen acompañar a la mascarada mientras desfilan por las calles durante las festividades. Las cimarronas son agrupaciones que existen a lo largo del territorio nacional. Son grupos que identifican a cada pueblo y que tienen una tradición muy propia en cada lugar. Estas agrupaciones musicales se conforman por instrumentos de viento y percusión y son pequeños grupos que descienden de las antiguas bandas militares, hoy conocidas como bandas de concierto. Se les llama cimarronas en relación al término cimarrón, en alusión a algunos animales llamados así, como los gatos cimarrones que hacen ruido al pasar por los techos, o las manadas de ganado cimarrón, precisamente por el escándalo que hace la cimarrona a su paso por el pueblo. Actualmente las cimarronas en Costa Rica están evolucionando, mezclando nuevos ritmos con los tradicionales, experimentando nuevas propuestas y dándose a conocer por el mundo. Actualmente la cimarrona evoluciona y se fusiona con nuevas experimentaciones en Santo Domingo de Heredia, donde se mezclan ritmos, se mezclan influencias de otros países donde existen este tipo de agrupaciones que interpretan ritmos no tradicionales de las cimarronas costarricenses. Esta fusión o esta mezcla hoy es también influencia para que surjan nuevas agrupaciones y para el resto de cimarronas a lo largo del país. Santo Domingo ostenta el puesto a la cuna de la cimarrona, otorgado por el Consejo Municipal de dicho cantón y en proceso en el Ministerio de Cultura. Eso debido a que desde 1875 existen cimarronas en ese lugar de forma ininterrumpida, convirtiéndose en el de mayor tradición. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo y los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.